confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Es un gozo estar con vosotros una vez más y sobre todo es un gozo el tremendo privilegio de poder compartir la palabra de Dios. No hay cosa más grande, mayor privilegio para el ser humano, ¿verdad? También os traigo los saludos de mi esposa, que hoy no me acompaña, normalmente me acompaña, que todavía en Mataró tenemos 2 cultos, uno por la mañana y otro por la tarde, y hoy tenía que estar ella por la tarde allí, pero me envía sus saludos, igual que los hermanos de Mataró también me envían sus saludos, y estoy contento de ver a hermanos que hacía tiempo que no veía, he podido saludar y abrazar. Vamos a leer este precioso salmo, dice que es el más corto, el capítulo más corto, el salmo más corto, una serie de cuestiones anexas sin mayor importancia. La importancia está en el contenido, el Salmo 117, una doxología que nos habla del ser de Dios, de sus atributos, y nos habla de su obra para con el ser humano. El Salmo 117 dice así: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. No sé si recordáis aquellas palabras del apóstol Pablo. Gracias, Esteban. Donde dice que le fueron mostradas cosas que le es al hombre imposible expresar. De eso es de lo que se trata. Lo que nos está mostrando este salmo es ese Dios trascendente, infinito en su ser y perfecciones al que intentamos acercarnos en un sentido, obviamente. Estamos en Cristo, en Él, pero que es un proceso en el acercarse a Él, conocerlo a Él, entenderlo a Él, como nos dice por medio de su siervo el profeta Jeremías. Gloríese el hombre en entenderme y en conocerme. Y eso que se puede dar tan por sentado y por hecho, resulta que no es tan simple y tan sencillo. Entender y conocer al Señor. Si no, evidentemente no veríamos los espectáculos y las situaciones que muchas veces vemos, y vemos no solamente hoy, sino a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Él mismo dice de forma clara y explícita que su pueblo no entiende, su pueblo no tiene conocimiento. A veces esa forma de ver y entender la fe, la relación con Dios, no sé cuántos nombres o adjetivos podemos darle, pero esa realidad de acercarnos a ese Dios infinito y trascendente a veces no tiene nada que ver con la imagen superficial que se da, más reflejo de esa queja del Señor, que su pueblo no entiende, su pueblo no tiene conocimiento. Es un proceso tremendo, es un reto maravilloso y es necesario darse cuenta de que realmente es algo profundo, trascendental. Nos son mostradas cosas que es imposible al hombre poder expresar, o puedes expresarlo. Algunas oraciones, algunas manifestaciones reflejaban la incapacidad, la imposibilidad de poder entender y comprender el amor de Dios, ¿no?
¿quién puede entender y comprender el amor de Dios? Lo conocemos, lo sabemos, lo aceptamos por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu en nosotros, pero ¿quién puede entender y comprender que el Dios infinito, creador de los cielos y de la tierra, haya tomado forma humana, se haya hecho hombre, se haya humillado hasta lo sumo, haya tenido que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, haya sudado gotas de sangre? Podemos entenderlo. Ese es el reto, poder entender y comprender más. Esa es la dignidad de Dios, esa es la grandeza de Dios, esa es la gloria de Dios, esa es la maravilla de Dios, que no tiene nada que ver con una religión vana y superflua que no nos acerca a esa realidad de ese Dios infinito, ese Dios trascendente, pero que sin embargo se hace inmanente, se hace presente en la persona de su Hijo Jesucristo. Su único Hijo, a quien entregó, crucificó en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado, ha crucificado a su Hijo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Puedes entender la dimensión, ese término de tal manera, de tal magnitud? ¿Puedes entenderlo? Como luego la fe que se deriva de eso, ¿no? Cuando nos dirá el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, y si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, y a pesar de que era santo, inocente, sin mancha, sin contaminación, quiso sujetarlo a padecimiento y quebrantarlo, por amor a nosotros. Si no escatimó, si entregó a su Hijo, si sacrificó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar? ¿Qué le podemos pedir que Él nos lo pueda negar, nos lo niegue, si es para nuestra bendición, si es para la gloria de su nombre, si es para la extensión de su reino? Es una invitación constante a mirar a ese Dios, a mirar a ese Dios, no a mirarnos a nosotros, nuestra iglesia, nuestra capillita, nuestro credo, nuestros criterios. Es a mirar a ese Dios, a entender a ese Dios que ciertamente ha hablado, que nos da una palabra, que nos da un orden, que nos da valores, principios, doctrina, enseñanza, ley, pero que el fin es conocerle a Él. El fin es conocerle a Él. Y muchas veces la gloria o la vanagloria o la soberbia o la altivez y el orgullo es: yo tengo tal doctrina. Pero esa doctrina, si es la verdadera, tiene que verse reflejada precisamente en el efecto y la repercusión que tiene, la transformación que tiene de nuestras vidas, ¿no? Cristo dice: yo soy la verdad, pero Él manifiesta que es la verdad, no solo con su palabra, sino con su vida. No nos sirve de nada decir: yo tengo la mejor doctrina, si nuestras vidas no reflejan realmente que tenemos la doctrina. Y es más, muchas veces contradicen esa doctrina que decimos tener. Por eso es una mirada, es un llamamiento, es una invitación a mirar siempre a Dios, a mirar su gloria, a mirar su dignidad, a mirar su perfección y santidad. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Nos dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y eso tiene unas tremendas repercusiones, obviamente, en el ser humano. No solamente en el creyente, sino también el incrédulo. Porque todo ser humano, toda criatura es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Las cosas buenas, porque cuando hablamos del mundo y hablamos del mal del mundo y el pecado del mundo y la maldad del mundo,
No significa que no haya cosas buenas en el mundo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y eso que es el reflejo de la imagen de Dios que hay en el ser humano es esa búsqueda constante y permanente, como dice Pablo a los filósofos de Atenas. Sois muy religiosos, tenéis todo tipo de altares, porque el ser humano busca. No es que no busque, pero busca equivocadamente, busca de espaldas a Dios, busca como enemigo de Dios. Pero hay reflejos, lo que llamamos en teología la gracia común. Hemos visto aquí a nuestros hermanos jóvenes tocar instrumentos, ¿verdad? Nos gusta la armonía, nos gusta la belleza, en cualquiera de sus manifestaciones artísticas, en la pintura, en la escultura, en la creación, nos gustan las cosas bellas, nos gustan las cosas hermosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y Él es la hermosura más grande y más maravillosa. Porque el ser humano tiene esa aspiración de aspirar a lo excelente, a lo máximo. Por eso vemos, que, creyentes o no creyentes, esa búsqueda constante, esa aspiración constante a alcanzar mejores y mayores cotas de perfección en todos los sentidos, en todos los campos del arte y de las expresiones de las capacidades humanas. Dios hizo todo bueno, bello y hermoso, conforme a su naturaleza. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Era bueno, conforme a su propia naturaleza. No hay mayor deleite que contemplar la hermosura del Señor. No hay mayor hermosura que la suya. Y eso es lo que realmente tenemos que entender y comprender. Ese es nuestro Dios, a que cantamos, alabamos con canciones y cánticos tan preciosos que expresan esa realidad, esa soberanía, esa grandeza, esa santidad, esa pureza. Eso que invita a buscarle, invita a conocerle, invita a amarle, como se ama, como se busca, como se anhela todo lo bueno, todo lo bello, todo lo hermoso. A veces planteamos la fe en términos tan espiritualizantes que escapan a la realidad de cada día. Una definición de la gracia es que todo lo que tenemos, estar aquí en esta tarde, tener una familia, tener bendiciones, tener lo más mínimo, es pura gracia de Dios. Es una manifestación de la gracia de Dios, es una manifestación de la bondad, el amor y la misericordia de Dios, como nos dice aquí el salmista, el Salmo 117. Quien lo entiende, y tenemos ejemplos en la misma Escritura, se expresa y manifiesta igual que se expresó y manifestó David, ¿verdad? En definitiva, todo lo que hacemos en la vida es para mejorar. Como creyentes, en el aspecto que Dios nos quiere, nos enseña y nos instruye en sus caminos, ¿verdad? Lo que pretendemos es mejorar. Fijaos, recordad, ¿no? Como dice David en el Salmo 27. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. Una cosa, prioridad, importancia. Pero, ¿cuál es la máxima prioridad? ¿Qué es lo de mayor importancia? Cuando hablamos de la hermosura, de la belleza, del ser, de la naturaleza de Dios, no estamos hablando de algo pura y meramente bucólico o romántico. Estamos hablando de la realidad de todos los atributos y perfecciones de Dios. Cuando vemos una persona adornada por un carácter hermoso, de humildad, de mansedumbre, ¿cómo nos narra la Escritura? Es una persona que atrae. Personas que atraen, ¿verdad? Personas que quisiéramos estar a su lado. Personas que es una bendición estar a su lado. Que es súper agradable estar a su lado.
Ese es el Señor. Ese es el Señor. No es algo pura y meramente de carácter religioso, espiritual, de estar cada día en la capillita. No, es de vivir la vida, como dice aquí David, desde esa realidad motivadora que nos llama y nos invita a la excelencia, a lo superior, a lo supremo, a no conformarnos con menos, dice David. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. ¿Qué es la casa del Señor? ¿Un local? ¿Una iglesia? ¿Un templo? La casa del Señor es la vida. Es la vida. Cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es la casa del Señor donde estás, con todo lo que Él te da. ¿Y qué quiere David contemplar? Esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. La hermosura del Señor. ¿Os habéis parado a pensar en eso? La hermosura del Señor, la belleza del Señor, lo sublime del Señor, lo que realmente atrae. ¿Cómo nos planteamos la fe, la vida, la realidad? Yo he puesto varias veces el ejemplo. En mi viaje de novio fuimos al Pirineo. Es una maravilla, los que habéis estado allí, no sabéis, ¿verdad? Yo no me cansaría nunca de estar allí. Contemplar esos parajes, esos paisajes, esos valles, esos montes, esos ríos, ese verdor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, la perfección de su obra, reflejo de su ser, de su naturaleza bella, hermosa, armoniosa, manifestada en esa expresión santo, 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 alejado de todo lo desagradable, de todo lo negativo, de todo lo feo, dijéramos, de todo lo que es rechazable, esa santidad que refleja esa hermosura, como dice David, que quiere conocer, que quiere contemplar, que quiere vivir cerca de ella. Sí, en el fondo todos los queremos, ¿verdad? Pero nos ayuda a contemplar nuestra fe, nuestra vida espiritual, desde esa perspectiva real de buscar, de contemplar, de observar la hermosura del Señor. La hermosura. Los cánones de los hombres, de las mujeres, no siempre de la hermosura son diferentes, ¿verdad? A veces hasta desagradables, lo que ellos marcan como hermosura, según la época, según el momento histórico, lo contemplan de una forma o de otra. No es la hermosura física, no es la hermosura exterior, es la hermosura del ser esencial de la naturaleza del individuo. Esa hermosura que debemos nosotros reflejar en nuestras propias vidas. Es esa imagen conforme a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para los cuales fuimos salvados para ser semejantes a Él. Para que realmente podamos ser un reflejo, que los hombres vean, que el mundo vea. Eso es lo que nos dice el Salmo. A través de su pueblo, esa realidad que no pueden encontrar en un mundo caído, en un mundo alejado de Dios, en un mundo que es todo menos bello y hermoso, porque está en rebeldía contra Dios, excepto esas manifestaciones de la gracia de Dios en diferentes ámbitos de la vida. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Es el pueblo de Dios que tiene que mostrar a través de sus vidas esa realidad de la hermosura de Dios, de la dignidad de Dios, de la gloria de Dios. Quiero poneros un ejemplo que a mí personalmente me ha ayudado para entender
en cuanto a contemplar esa dignidad del carácter, de la naturaleza, de los atributos y perfecciones de Dios. Y es en cuanto a la dignidad del ser humano, la dignidad del hombre. A pesar de la naturaleza caída del ser humano, a pesar de su maldad, de su injusticia, la Biblia nos habla de la dignidad del ser humano, de la dignidad del ser humano. No cabe duda que en la gracia y misericordia de Dios el ser humano ha avanzado. Es curioso, ¿verdad?, decir esto cuando antes oíamos oraciones y estamos orando en la Iglesia, como se nos ha informado de la situación en Irak especialmente y en tantos otros lugares donde la Iglesia del Señor es perseguida por causa de su fe. Y estamos viendo esas atrocidades de lo que el ser humano es capaz, que no es la primera vez que lo vemos, porque lo hemos visto muchas veces, oído, leído, estudiado a lo largo de la historia, pero a pesar de eso, por la gracia de Dios, vemos como el ser humano ha avanzado en el reconocimiento de la importancia del ser humano, de la dignidad del ser humano. En general, en cuanto a la mujer, sabemos que en otras épocas y culturas era estimada en menos que nada. Hoy sigue el feminismo luchando por ciertos tipos de igualdad, de tal, hasta que no haya nada de desigualdad, casi en nada, en verdad, pero en cierto sentido vemos como sí ha ido progresando, ha ido manifestándose los valores que nos presenta ya la palabra de Dios en cuanto a la dignidad del ser humano. Dice la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y para mí tiene toda la influencia de lo que es de lo que ha sido la obra del pueblo de Dios, de la Iglesia, a lo largo de la historia, y vemos reflejado ahí en 3 artículos, el primero, el segundo y el 18, vemos reflejado ahí realmente los valores de que nos habla la palabra de Dios. Dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Eso ha habido épocas donde no se ha creído, no se ha contemplado, incluso en esta época vemos que esas manifestaciones terroríficas, ¿verdad?, contra el ser humano no creen en esto. Pero sí hay estas declaraciones y, repito, yo creo que es por la influencia de los valores y principios de la palabra de Dios que han llegado a este mundo, sobre todo mundo occidental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No suena tan extraño a la palabra de Dios. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo muy bien, luego la realidad es otra, pero la declaración en sí está muy bien. Toda persona, artículo 18 y último que leo, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza de la práctica, el culto y la observancia. Todos estos principios, en cuanto a la dignidad del ser humano, están recogidos en la palabra de Dios. Son reflejos de la naturaleza de Dios. El Señor no nos llama a perseguir al que crea diferente a nosotros. No nos llama a convencerlo por la fuerza. Nos llama a predicar el Evangelio, el príncipe de la paz. Nos llama a decirle a los hombres que se arrepientan de sus pecados. Y allá cada uno con su respuesta a la invitación del Evangelio de creer. Esos principios los tenemos en la Escritura. El problema es que la Iglesia también no siempre ha entendido esos principios, no siempre ha actuado.
colectivamente en el pasado y de forma particular tal vez también en el presente, a nivel de iglesias locales o incluso de cristianos personalmente. No siempre aceptamos, respetamos los mismos principios y valores de la palabra de Dios, de libertad del ser humano ante la respuesta del Evangelio. El ser humano tiene la libertad y la responsabilidad delante de Dios de responder a la invitación del Evangelio. Y el drama de los hombres es que se preocupan por entender, que no se preocupan por entender y conocer a Dios. Se pasa la vida discutiéndose y matándose por religión. Y a veces lo vemos incluso dentro del mismo campo de la Iglesia cristiana. Ahí vemos la tremenda ignorancia y el tremendo desconocimiento de muchas veces de la propia Iglesia en cuanto a lo que Dios nos dice de la dignidad humana y cómo tenemos que considerar al ser humano. Desde el principio, Dios nos muestra en su palabra estos valores, estos principios, estos criterios. Un breve repaso desde el principio en Éxodo 20. Éxodo 20, donde tenemos lo que entendemos como el decálogo en 2 tablas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Que habla de la relación con el prójimo, del reconocimiento del prójimo, del respeto al prójimo, de cuidado del prójimo, de amor al prójimo, lo que nos enseñaría el Señor Jesucristo claramente después en el Nuevo Testamento. En Levítico 19, 18 se nos habla claramente del amor al prójimo. No estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. Se nos habla del amor al prójimo. En Mateo 5, del Sermón del Monte, versículo 43 al 45, nos habla del amor a los enemigos. No ya el amor al prójimo, al que nos es proclive o afín, sino incluso del amor a los enemigos, o sea, de la dignidad del ser humano. En Mateo 22, 39, claramente nos dice el Señor que la fe se basa en 2 aspectos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y hay un texto que es muy significativo y muy importante. En Santiago, recordáis, cuando Santiago está hablando de la lengua y nos dice algo significativo. No vamos a entrar aquí en el tema ese de la lengua, pero sí en lo que nos está diciendo aquí y en lo significativo de la enseñanza. Cuando Santiago está hablando del problema de la lengua y lo que eso genera, la importancia de lo que hablamos, de lo que decimos, de las repercusiones que tiene, está diciendo: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Y ahora viene: con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Con la lengua bendecimos a Dios y con la lengua maldecimos a los hombres. Y dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Y por qué no hay que maldecir a los hombres? Porque los hombres son hechos a la imagen, como nos dice aquí Santiago, que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. La dignidad del ser humano, que el ser humano no tiene en cuenta, que el ser humano no aprecia, y nosotros muchas veces nos cuesta apreciarlo. Y aquí, como cuando le dice Jesús y se aparece a Saulo camino de Damasco, dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús conscientemente, claro, conscientemente. Saulo estaba persiguiendo a la Iglesia. Pero cuando perseguía a la Iglesia, cuando perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Y cuando con la lengua maldecimos al hombre, estamos pecando contra Dios. Estamos ofendiendo a Dios, porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y estar en desacuerdo con el hombre, que el hombre esté caído en pecado, que sea digno del infierno y de la condenación, si no se arrepiente porque ha transgredido la ley de Dios, no significa que nosotros no tengamos que respetar y considerar al hombre como hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Veis el ejemplo? Si el hombre
caído en pecado, enemigo de Dios, enemigo nuestro tal vez, ese Estado islámico, esos que cometen actos tan terribles, lo fácil es devolver mal por mal, ¿verdad? Eso es lo fácil. ¿Y qué nos dice el Señor? No devolváis mal por mal, sino bien por mal. Es tremendo, pero ese es nuestro Señor, al que debemos entender. Ese es nuestro Señor que nos cautiva. Ese es nuestro Señor hermoso que ha sido capaz de morir por ti, por mí, y también por esos que se pueden arrepentir, si su gracia lo lleva al arrepentimiento. También por esos. Ese es el Señor que nos debe cautivar. No es el Señor de la capillita, no es el Señor que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Es ese Dios incomprensible que puede amar también a esos hombres. Nosotros no somos mejores que ellos. Nos falta el contexto, la circunstancia, la oportunidad. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros somos hombres y mujeres pecadores salvados por la gracia de Dios. Porque Dios nos amó de tal forma y de tal manera. Pues queridos, si el ser humano es respetable, debemos considerar la dignidad del ser humano, ¿cuánto más hemos de considerar la dignidad de Dios? ¿Cuánto más grande es la dignidad de Dios? ¿Cómo hemos de buscar a este Dios? ¿Cómo hemos de conocer a este Dios? ¿Cómo hemos de entender más y más cada día a este Dios que nos ha dado esta vida nueva por medio de su Hijo para que vivamos, como hemos cantado también en uno de los cánticos, para que vivamos esta vida realmente maravillosa que Él nos ha llamado a vivir, contemplando, como dice David, en su casa, cada día, en las circunstancias, solamente buenas, ¿no? En las circunstancias de la vida. Comentábamos momentos antes, ¿verdad?, con alguna situación de enfermedades y tal, la lucha de la vida. En esa realidad, contemplar la importancia, la dignidad, la hermosura, la trascendencia de ese nuestro Dios. En esa realidad de cada día, contemplar en la casa del Señor, en la realidad de la vida, la hermosura del Señor. Sabemos que el hombre no le glorifica, sabemos que el hombre se ha envanecido en sus razonamientos, sabemos que el hombre, como dice Pablo, queriendo ser sabio, se ha hecho necio y no le adora como él debe ser adorado por su dignidad. Por su dignidad, por ser como es, no porque haga o deje de hacer, por lo que Él es en sí mismo. Desde luego este salmo lo que nos presenta es ese Dios, es esa gracia de Dios, esa manifestación de la salvación de Israel, señal de lo que iba a ser la salvación del mundo entero a que Dios iba a amar. De tal manera amó Dios al mundo. No se iba a quedar la salvación en el pueblo de Israel, sino que a través de Israel iba a venir la salvación del mundo entero. Toda raza, tribu, lengua, nación iban a ser salvados. Y es el pueblo de Dios, nosotros que conocemos a este Dios, que conocemos la dignidad de Dios, que conocemos la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, el pueblo a Él cercano, dice el Salmo 148, nosotros somos los que, como dice el Salmo 117, hemos de decir al mundo, alabad naciones todas al Señor. Alabad naciones todas al Señor. Porque es vuestra obligación, porque es su dignidad, Él es digno de ser alabado. Decimos, es una injusticia que el ser humano no sea tratado con dignidad, ¿verdad? Es una injusticia que el ser humano no sea tratado con dignidad. Es una injusticia que se hagan las cosas para que el ser humano no pueda vivir dignamente. Es una injusticia. Es pues una injusticia que el ser humano no dé honra y gloria a Dios. Porque Dios es digno
de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Si es una injusticia que el ser humano no se le trate con dignidad, cuánta más injusticia es que el ser humano, la creación entera, no dé a Dios la honra y la gloria que Él solo merece. Y repito, Él solo merece. Como dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Solo Él merece toda la gloria. Hemos de llamar la atención del mundo hacia Dios, no hacia nosotros. Nosotros no tenemos ninguna importancia, nosotros no tenemos ningún valor, más el que cuando estamos transmitiendo al mundo el mensaje de que hay un Dios infinito en su ser, en sus perfecciones, capaz de humillarse, capaz de morir en una cruz por el ser humano. Estamos entonces haciendo aquello para lo cual el ser humano fue creado. El ser humano fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él. Entonces estamos cumpliendo el propósito del ser humano. Llamémonos como nos llamemos. Estamos cumpliendo el propósito del ser humano. Porque tú, yo, la Iglesia, que decimos que Él es nuestro Dios, que debemos conocerle, conocer su hermosura, conocer su santidad, hemos de llamar a las naciones a que se alaben, honren y glorifiquen a su Creador, que además ha venido a dar su vida para salvarles. Porque esa es la dignidad de Dios. Esa es la justicia que hay que hacer, honrar y glorificar a Dios. Somos nosotros su pueblo, el pueblo a Él cercano, el pueblo al cual Él nos ha acercado con cuerdas de amor, el pueblo que puede conocerle. Dice Pablo, Romanos 15, 8 hasta el 10, recogiendo varias citas del Antiguo Testamento y entre ellas este Salmo 117, vemos como también ese llamamiento a que la Iglesia, a que el mundo, a través de la Iglesia, considere, conozca, contemple la hermosura, contemple la grandeza, la majestuosidad, la justicia, la perfección, la santidad de ese Dios. Dice Pablo a los romanos: digo pues que Cristo Jesús fue siervo, ministro de la circuncisión, por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres desde antigüedad y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Otra vez dice: regocijaos gentiles con su pueblo. Regocijaos gentiles con su pueblo. Lo mismo que está diciendo el Salmo 117. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alabadle porque Él es digno, porque siendo Dios infinito se ha hecho hombre para morir en una cruz y daros el perdón de vuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Vosotros, gentiles, gozaos con su pueblo. Nosotros, su pueblo, tenemos que anunciar la dignidad, la justicia de que el mundo tiene que doblar su rodilla ante su Creador y ante su Salvador. Y otra vez, sigue diciendo el versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y dadle gloria todos los pueblos. Ese es nuestro objetivo, predicar el Evangelio. ¿Y qué habla el Evangelio? ¿Qué habla el Evangelio? De un Dios de gracia, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia a un hombre caído que tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Qué habla del Evangelio? Del incomprensible amor de ese Dios infinito, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Su pueblo tiene que anunciar a ese Dios que está por encima de las cosas, ese Dios que es digno, porque es digno
y no hacerlo es una injusticia. Y yo que en pecado, te dice la gente, intento ser lo mejor. ¿En qué pecado? Pues que no estás reconociendo a tu Creador, que no le estás dando la gloria, la honra que Él es digno y merecedor de recibir. Hemos de saber explicarle, hemos de saber decirle al mundo, a las naciones, que tiene que volverse a Dios, que tiene que confiar en Dios. Pero, queridos, creo que es importantísimo entender que parece ser que el motivo solo de que Dios tenga que ser alabado y glorificado es que Él nos ha salvado. Y eso no es así. Aunque Dios no hubiese hecho nada, aunque Dios hubiese dejado al pecador en sus pecados, y condenarse en su pecado como le dijo cuando lo creó, el día que pecares morirás. Aunque Dios no hubiese hecho nada, Dios es digno de ser alabado porque Él es Dios, porque Él es Dios. Y si algo está claro, es que aquellos que se condenen en el infierno serán como el rico cuando estaba en el infierno. Reconocerán la justicia de su juicio y de su condenación. No había una queja, no había un lamento por la injusticia de su condenación. Había una búsqueda de salvación de sus seres queridos. Si algo tendrá claro el que esté condenado en el infierno, es que su condenación es justa. Pero aunque Dios no hubiese salvado a nadie, aunque Dios hubiese condenado a la generación humana en Adán y en Eva, Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Y no nos equivoquemos. Claro que Dios ha hecho lo que ha hecho. Claro que Dios ha salvado y nos enseña lo que Él es amor. Pero no solamente Dios debe ser alabado por ello. Dios debe ser alabado. Dios debe ser honrado. Dios debe ser glorificado por lo que Él es en sí mismo. Y darle gracias por su amor que nos ha llamado a la vida y ha llevado a su Hijo a morir en una cruz. Es de justicia alabar al Creador. Es de justicia. Es un privilegio, es una bendición cuando la Iglesia canta alabanzas al Señor, cuando tenemos voces preciosas, música preciosa. Pero la alabanza, la adoración, la glorificación del Señor no es solamente eso. La alabanza, la adoración y la glorificación del Señor es cada momento, cada segundo de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser un canto de alabanza al Señor, como dice el apóstol Pablo. Ofreced vuestros cuerpos, vuestra vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto, vuestro ofrecimiento racional, con sentido, con significado. No es la emoción de un momento, la belleza de un momento, la armonía de un momento, es una vida entera, es una vida completa en cada uno de sus aspectos y manifestaciones. Tenemos que alabar al Señor y glorificar al Señor. Para mí es una visión, como nos presenta el libro de Apocalipsis, maravillosa. Aquellos que ya están en la presencia del Señor, aquellos que están contemplando en otra dimensión esa realidad maravillosa. Y qué precioso es cuando dice, y no cesaban, no un momento, no en un culto, no en una ocasión, no cesaban de día y de noche de adorar al Señor, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Hermoso, bello, nuestro majestuoso, nuestro Señor. Santo, Santo, qué visión tan tremenda, qué visión tan maravillosa. Es la visión que necesitamos tener nosotros de nuestro Dios, de su dignidad,
de su gloria, de su grandeza, de su infinitud. Hay también ese texto de Apocalipsis, he leído 4, versículo 8, también termino con este texto de Apocalipsis 5, 11, 4, en esa visión de la adoración celestial, cuando dice aquí el texto, Apocalipsis 5, 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, como hemos cantado antes también, ¿verdad? Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y de noche y de día adoraban sin cesar al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, qué bendición estar en esta reunión, abrir la palabra de Dios, poder compartirla, pero aquí no acaba. Esto es un tiempo más de nuestra vida, un momento más de nuestra vida, una gracia de Dios maravillosa, un medio extraordinario de Dios maravilloso, pero cuando salgamos ahora a la calle, y mañana y pasado y el otro, el llamamiento es el mismo: adorar a aquel que es santo, 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 y digno de toda honra, gloria y alabanza. Que Él nos ayude y que Él nos bendiga. Amén.